¿Cómo es la vida en Taiwán, Jürgen? Calidad de vida y la facilidad de vida es fantástica. Afortunadamente el inglés se puede utilizar bastante bien y hay que unirle el nivel de seguridad que tiene. Por la calle a la noche, de la seguridad que hay, de que no haya prácticamente ningún tipo de violencia. Para el aficionado que no conozca mucho pues, el baloncesto en Taiwán, ¿cómo es? A ver, el baloncesto aquí viene a ser un formato americano. Están los high school, están las universidades y están las ligas senior. Tiene una pirámide de baloncesto que aglutina rápidamente a los mayores talentos en los institutos. Una cosa un poco curiosa ver cómo tienen jugadores en high school que honestamente no van ni a clase, porque están casi entrenando 6 horas al día. Cuando van a clase el profesor no le importa que descanse, ¿no? Y a nivel de trabajo, o sea, yo estoy en un staff que diría que en cuanto a nivel de número de personas y condiciones ya le gustaría algún equipo ACB. Los medios, pues si te digo que el año pasado en medio de las finales nos tocó tener que hacer un viaje por la BCL a Mongolia y lo primero que dice el dueño del equipo es: oye, a la vuelta bajaros del avión, os vais todos directos a hacer recuperación a una cámara hiperbárica. Pues por ejemplo Taipei aglutina, no sé, estuve con unas listas de no sé cuántos millonarios bastante alta, es decir, dueños o empresas que manejan equipos son empresas muy potentes en las que poner un presupuesto de 5 millones de dólares en la mesa para todo, pues supone una pequeñísima parte de su empresa. La soledad del entrenador, yo creo que hasta en tu casa, con tus amigos en la puerta de al lado, cuando los resultados no vienen, sufremos la misma soledad. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y hoy volvemos con el segundo episodio de nuestra serie Entrenadores Españoles por el Mundo. Tenemos la suerte de tener a un invitado con una trayectoria muy especial que está haciendo historia en Taiwán y que, bueno, que también muestra que fuera de nuestras fronteras también hay baloncesto, aunque no se hable mucho de ello, ¿no? Antes de empezar, como siempre decimos, si os gusta el contenido, pues podéis apoyar suscribiéndoos, que es totalmente gratuito, dándole un like, un comentario, compartiéndolo con vuestros familiares y amigos. Y para los usuarios que nos veis en Spotify, a los que os agradecemos, cada vez sois más, pues ya sabéis, si os gusta, podéis apoyar dejando 5 estrellas de valoración. Y sin más dilación, empezamos con la presentación de nuestro invitado. Y está con nosotros Jürgen Caminos. Bienvenido al canal. Jürgen, un auténtico placer tenerte con nosotros. Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, la verdad es que bien, ya con la temporada arrancada, que a veces pues, los veranos se hacen largos también y las pretemporadas un poquito pesadas, así que ya había ganas de arrancar la competición local, las competiciones internacionales que jugamos. Como estamos hablando ahora fuera de cámaras, la verdad bueno, que tiene muchísimo baloncesto también Taiwán, ¿no? Al igual que otros muchos países asiáticos que poco a poco pues se va estabilizando el tema de ligas, va creciendo todo. Y hoy, como digo, pues tenemos la suerte de poder charlar contigo, porque hace unos años decidiste emprender ese camino hacia Asia, primeramente hacia Japón bueno, posteriormente a Taiwán. Y bueno, para una persona como tú, bueno, que viene de San Sebastián, ¿cómo se da esa oportunidad de llegar a Taiwán, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que pasa casi siempre, tiene que haber coincidencias, estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Yo recuerdo haber estado en Baskonia una vez Pablo Prigioni decidió salir del equipo. Yo también decidí salir con él, ya que había entrado con él. A través de, recibo una llamada, estar hablando con un agente, con Jaime Alonso, que es un buen amigo, colgar el teléfono y al rato, oye, me vuelve a llamar, oye, que me ha hecho un amigo que quiere un entrenador para un clinic en Japón, a ver si puedes ir. Eran pues una semana, 10 días, no recuerdo muy bien, para estar entrenando con un equipo femenino. Entonces, bueno, pues voy a Japón, hago un clinic, hago un poco de turismo, pues, fantástico, o sea, no tengo nada que hacer. A raíz de eso, ese equipo te ofrece un poco ser su asesor para su entrenador. Eso me abre la puerta un poco de conocer gente en Japón. Eso me da la posibilidad al año siguiente de entrenar al equipo de Fukuoka. Un año duro allí, porque Fukuoka venía de bajar de B1 a B2, sobre todo venía de tener deudas, algo impensable en Japón. Y luego llega la COVID. Con la COVID en casa, pues te quedas en casa, tuve alguna opción de volver a Japón y después de una temporada en blanco, un poco así, me contactan de Taiwán cuando estaba hablando de nuevo de volver a Japón y dije, bueno, me da igual, vamos a Taiwán, vamos a conocer un país nuevo, una experiencia nueva. ¿Y quién me iba a decir a mí que 4 años después sigo aquí, a punto de, o empezando mi quinto año en Japón?
en Taiwán, perdón, y todavía con otros años más firmados de contrato. Así que, bueno, yo creo que cuando muchas veces me preguntan, ¿y cómo vas allí? ¿Qué agente? ¿Y qué tal? A veces puede ser un agente el que sea fuerte en un país y te pueda ayudar, y otras veces se dan las circunstancias y una vez que llegan, no dudar, que no tiemble el pulso, coger la maleta y tratar de hacer lo mejor posible. Claro, eso te iba a preguntar, que muchas veces, pues cuando quizás te llega una oferta de un país que no estás acostumbrado a oír hablar mucho de él en términos pues baloncestísticos o incluso a nivel de vida, pues quizás pueden entrar las dudas, ¿no? Tú que además, como dices, tienes mucho recorrido en el baloncesto FEP, también has estado de entrenador ayudante en el Baskonia, en su momento, cuando te llega esta propuesta, como dices, ¿no te generaba alguna duda, ¿no? Sobre todo por tema baloncestístico, ¿no? Bueno, la mayor duda que yo tuve fue cómo era la vida en Taiwán. A lo que creo que también debemos de darle mucha importancia, entendiendo bueno, pues que hay un trabajo, que hay un dinero y que luego está el hecho de cómo es la vida. Se da la casualidad de que uno de los mejores amigos de mi hermano estuvo viajando durante 6 años a Taiwán, solía estar aquí haciendo épocas del año porque estudiaba chino. Pues fue llamarle en San Sebastián, tomar un café con él, oye, cuéntame cómo es la vida. Me contó lo buena que es la vida en Taiwán, la mezcla que tiene un poquito, ya había estado en Japón, que sí que es un choque cultural mucho más grande y donde es, pues bueno, la diferencia con respecto a lo que podemos tener en España, en Europa, es más grande. Y pues precisamente lo primero que me tiró fue el poder conocer el país y lo bien que me había hablado, en este caso el amigo de mi hermano, sabiendo que yo llegaba a un equipo que era completamente nuevo. O sea, era la primera temporada que ese equipo se fundaba y que iba a ser, pues bueno, pues duro, pues como pasa siempre, ¿no? Porque son todos jugadores nuevos, en muchos casos, pues el mercado de jugadores al que accedes, sobre todo local, pues no es el más fuerte. Y bueno, sin poder preguntar nunca a ningún entrenador sobre el país, porque eso fue el año 2021 y el baloncesto profesional con ligas profesionales un poquito queriendo hacerlo más estructurado y mejorando estructuras deportivas comenzó en el 2020 en este país. Claro, al final, como dices, pues siempre cuando llegas a un sitio nuevo, pues también está esa parte humana, ¿no? Que también pues acompaña un poco a lo deportivo. Pero yendo a esos inicios, como dices, al final pues todo tiene un proceso de adaptación, pues ¿cómo lo vivió Jurgi, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, ese proceso de llegar a un país nuevo, como dices, una liga nueva y tener que adaptarte? Bueno, yo pondría que creo que a todos nos puede pasar cuando vamos al extranjero que nuestra primera experiencia va a ser la más difícil. Yo creo que eso lo tengo claro, porque nos vamos a encontrar, o en mi caso fui a Japón y me encontré con una serie de circunstancias o de formas de trabajar que chocaban mucho con lo que yo había vivido, ¿no? Eh, entonces, durante muchos momentos del día, del entrenamiento, de conversaciones, te preguntas, "Vale, ¿esto por qué lo hacéis así? Esto no lo entiendo, esto". Entonces, yo creo que eso, con el paso del tiempo, te hace entender que no se trata de que lo que yo piense, sino tratar de entender mucho mejor cómo hacen ellos las cosas. Antes de hablar, escucharles mucho más, abrir mucho los ojos, escuchar mucho e intentar ver pues cómo es su método de trabajo, cómo tienen los hábitos y procurar no ir como un elefante en una cacharrería, diría yo. El que ver poco a poco en qué puedes meter mano para ayudarles a que sean mejores, ayudarles a que haya algo diferencial en nuestra parte como entrenador que nos haga ser un valor para ser fuertes en ese mercado. Ahora justo comentabas que al final tiene su propia metodología de trabajo, ¿no? Al final, como todos los países y todas las ligas, un poco para el aficionado que no conozca mucho pues, el baloncesto en Taiwán, ¿cómo es en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Metodologías de trabajo y demás. A ver, el baloncesto aquí viene a ser un formato americano. Están los high school, están las universidades y están las ligas senior. Eh, yo con el tiempo he conocido mucho más de high school, he podido estar incluso en las Final Four de high school, que se llena el pabellón de 15.000 aficionados de Taipei, o sea, lleno 15.000 para ver una Final Four de high school. Eh, y yo llegué en un momento en el que, bueno, los high school al final, hay como incluso antes de la final a 4 hay una final a 8. Digamos que es un país en el que con 24 millones y medio de habitantes, con el béisbol como principal deporte, el baloncesto muy juntos en cuanto a la hora
de seguimiento, tiene una pirámide de baloncesto que aglutina rápidamente a los mayores talentos en los institutos. Es cierto que yo viendo las finales de high school, que sería el junior español, el U18, es difícil encontrar jugadores de más de 2 metros, con lo cual el estilo de baloncesto que ves ahí es un estilo súper rápido, todo corren, digamos que hay un descontrol o poco control, y a mí se me acerca más a ver un cadete en España, que incluso un cadete en España hoy en día puede jugar hasta mucho más estructurado y organizado de lo que juega un high school en Taiwán o incluso un equipo universitario en Taiwán. Entonces eso te hace ver que cuando pretendes hacer un juego de baloncesto igual muy cerrado, muy estructurado, ellos no tienen esos conceptos. Entonces, ver de qué conceptos parten de base, yo creo que es importante para intentar adaptar tu juego con además los extranjeros a los que añades al equipo. En mi caso, en mi primera temporada, entre los extranjeros que tuve, llegué a tener un breve periodo a Alonso G, un tío que en NBA ha sido un buen jugador muchos años. Eh, Dejó el equipo por motivos personales, pero mezclar un tipo de baloncesto con él. Julian Wright, otro jugador que ha llegado a jugar en NBA. Top a nivel universitario con Kansas. Muy buen nivel yo creo que fue Eurocup, si no recuerdo mal, en Francia. Se fue a China y demás. Un jugador que con un alto IQ, pero un baloncesto muy diferente al que vienen de sufrir o de tener muchos de estos jugadores en etapas tempranas. Claro, yo tenía varios que prácticamente estaban dando el salto de la UBA, de la liga universitaria, en el que los conceptos son entonces, muy escasos a nivel táctico. Pues a cierto punto tienes que volver a decir, tengo que entrenar igual un poquito más como un 18 en España en algunas cosas y asentar ciertos conceptos, ¿no? Cambié de equipo en mi segundo año con lo mismo. Claro, después de 3 temporadas con ese equipo, hemos cambiado mucho. O sea, hay muchos conceptos básicos que ya vamos, que yo creo que eso es una de las razones por las que nuestro equipo se ha hecho más sólido en nuestra liga y en la zona de Asia, porque a nivel de bloque estamos con unas ideas y unos conceptos tácticos que por suerte han podido ir aprendiendo, pero en etapas más tardías que en España. Entonces quizás lo que un jugador en España lo hace con 20 años, aquí lo tienen que hacer con 25. Claro. Claro, ¿no? Y que imagino que lo que Es, comentas, ¿no? Como entrenador, poner esa idea, adaptarte también a esos plazos de desarrollo, pues también requiere tener paciencia, ¿no? sí, a ver, mucha, pero sobre todo eh, cambiar el chip. Yo recuerdo que el, al final tenemos un poco siempre esa perspectiva de que, bueno, de que esto es fácil, de que lo tienen que saber hacer, pero no lo tienen tan mascado como lo podemos tener los jugadores en España que ya han estado a cierto nivel, ¿no? Cierto potencial sí tienen, es decir, son capaces de aprender. En muchos casos, los entrenadores que han tenido en la base, que meten un volumen de horas altísimo, eh, no creo que lo metan con el conocimiento táctico o en algunos casos hasta el rigor táctico de enseñarles conceptos. Entonces, es una cosa un poco curiosa ver cómo tienen jugadores en high school que honestamente no van ni a clase, porque están casi Claro. entrenando 6 horas al día. Cuando van a clase, el profesor no le importa que descanse, ¿no? Porque para el high school es importante que el equipo de baloncesto le represente bien. Y con muchas horas de trabajo todavía les ves tan verdes a nivel de conocimiento, ¿no? Pero son capaces de aprender. O sea, yo reconozco que todos los años me está pasando que el rookie que metemos al equipo, que viene de la universidad, sus primeros 6 meses están siendo durísimos. A nivel táctico, de lecturas, de qué estás jugando, de dónde está el balón, de cómo estás mandando este sistema, no entiendes que el pivo tiene que estar aquí. Uno de mis bases, que la pasada temporada fue rookie, terminó la temporada y ya estaba entrenando mucho más tranquilo, lo pasaba muy mal. Y este año, el inicio de temporada, es como que, bueno, ya he pasado la mili, como os decíamos decir en nuestros tiempos, ya he hecho la mili y está más preparado para más conceptos tácticos que simplemente el correr mucho, el que pases y estás solo, tírala.
y donde la toma de decisión quizás no le den tanta importancia al valor de cada decisión que se toma. En cuanto a infraestructuras de trabajo, Yurgi, en un país como Taiwán, cómo se están desarrollando, ¿no? Tanto de entrenamiento, de competición, de hacer también pues todo ese entrenamiento invisible, ¿no? Que hay detrás del jugador profesional y por supuesto de los entrenadores y profesionales que rodeáis. En mi caso, como te he dicho, en el año 2020 empieza la liga profesional, pero digamos que la empresa dueña de mi equipo anteriormente tenía un equipo de baloncesto, que anteriormente incluso tenía 5 campeonatos en Taiwán. Bueno, tiene ya un bagaje. Y a nivel de trabajo, vamos, o sea, yo estoy en un staff que diría que en cuanto a nivel de número de personas y condiciones ya le gustaría algún equipo ACB. Claro. Cuento con 4 entrenadores ayudantes, uno de ellos es más analista, los otros saben trabajar en pista, 2 preparadores físicos, 2 fisios, 2 delegados. Es cierto que nuestra plantilla viene a ser la de un equipo largo de ACB. Tenemos 16 jugadores porque no hay un filial del que tirar, ¿no? Eh, no tenemos nuestras instalaciones propias para entrenar, entrenamos en instalaciones públicas, si bien es cierto que algún equipo tiene su gimnasio privado de entrenamiento, hay un par de ellos en el país, y en el caso particular de mi equipo, el dueño de nuestro equipo tiene el proyecto y la licencia para empezar a construir su propio pabellón de juego para 6.000 espectadores o 7.000, con su pista de entrenamiento y demás, ¿no? Con la idea de tener esto. Los medios, pues si te digo que el año pasado en medio de las finales nos tocó tener que hacer un viaje por la BCL a Mongolia y lo primero que dice el dueño del equipo es, oye, a la vuelta, bajaros del avión, os vais todos directos a hacer recuperación a una cámara hiperbárica y ahí estuvimos todos los del equipo recién aterrizados de Mongolia, una cámara hiperbárica, porque al día siguiente, sin tiempo para preparar nada, teníamos el partido 4 de las finales. Entonces, los medios son que ponen los equipos a disposición en estos momentos están siendo buenos y la verdad es que condiciones muy, muy buenas para poder trabajar. Claro, yo creo que también eso choca un poco, lo hablábamos también con Arturo Álvarez, ¿no? En el primer episodio de la serie, que choca un poco con el entrenador español muchas veces, ¿no? Tiene unas condiciones francamente complejas, incluso aunque estés en una categoría como puede llegar a ser incluso primera FEP, segunda FEP, o sea, creo que para vosotros al final es un respiro, ¿no? Y un soplo de aire fresco el poder seguir desarrollándose con buenas condiciones. A ver, yo creo que hay que tomar una perspectiva de entender cuando comparamos estas ligas, podemos hacer 2 comparaciones. Una es el nivel baloncestístico del jugador local de la Liga de Taiwán con el nivel baloncestístico del español de primera FEP. Está claro que el jugador de primera FEP tiene un buen nivel y podemos pensar que el mejor jugador de Taiwán, su nivel es inferior. No estoy tan de acuerdo en cuanto a que hay ciertos jugadores que podrían tener el nivel, pero no tenemos que obviar que esta es la primera división del país. Es decir, la primera división, en este caso de Taiwán, un país considerado uno de los 5 dragones de Asia, una economía emergente, no vamos a hablar de chips y de todo esto, pero es una economía potente que tiene una renta per cápita exactamente igual a la española, y en un caso en el que además, pues por ejemplo, Taipei aglutina, no sé, estuve con unas listas de no sé cuántos millonarios bastante altas, es decir, aquellos equipos aquellos dueños o empresas que manejan equipos son empresas muy potentes en las que poner un presupuesto de 5 millones de dólares en la mesa para todo, es decir, para plantilla, para fichar extranjeros, para tener condiciones, pues supone una pequeñísima parte de su empresa. Claro. Yo creo que la perspectiva que tenemos que entender algunos es que no se dan cuenta muchas veces que eh, Indonesia, siendo un país que puedes decir baloncestísticamente no son los mejores, pero las empresas matrices de los dueños de los equipos de baloncesto son empresas potentes. En mi liga, por ejemplo, el equipo más histórico junto con nosotros es un holding financiero con bancos, un holding que tiene más de 10.000 millones de beneficios de dólares al año. ¿Qué le va a suponer tener un equipo de baloncesto? ¿Qué le supone dar muy buenas condiciones de trabajo en un equipo de baloncesto? Claro. Esa es un poco la comparativa donde
a veces no damos la visión de pensar, no, pero la liga, bueno, pero es que es la primera división del país. Y son países en los que las economías, como es el caso de Japón, por ejemplo, que cada vez yo creo que en Europa se ve más lo que ha pasado en Japón en los últimos 10 años desde la creación de la B-League, pero tanto Taiwán, Indonesia, algunos se sorprendería de ver el baloncesto, el nivel que están tomando en Mongolia, que me tocó viajar el año pasado, donde incluso de Marcus Cousins llegó a jugar los playoffs como inversión de, pues bueno, pues los dueños de los equipos en Mongolia tienen empresas muy potentes y su forma de devolverlo a la sociedad o como quieran o su entretenimiento es el baloncesto, ¿no? Entonces, eso hace que los medios a disposición de los equipos sean de primerísimo nivel. Claro, comentabas ahora el caso de que muchos países que están poco a poco creciendo y quizás desde fuera, pues hay gente en otros países, por ejemplo en España, que igual piensan que no se desarrolla casi, ¿no? Comentabas también el caso de Japón y hay ejemplos como por ejemplo Sebas Said, que bueno, lo hemos seguido con la selección, la experiencia que ha tenido también en España y, bueno, la gente muchas veces también tiene ese ejemplo, como dices, ¿no? De Japón como un lugar en el que, bueno, el baloncesto cada vez va creciendo más y, bueno, entrenadores, jugadores españoles, pues se van asentando y manteniéndose ahí pese a poder estar en el alto nivel también europeo. Sí, a ver, yo creo que te lo comentaba fuera un poco de micrófono, ¿no? El ejemplo que yo siempre he puesto un poco a veces de lo que puede ser la Liga CB, de la exigencia que tiene por lo dura que es, por lo que supone tener que trabajar, lo llevas a otras ligas en el que quizás las condiciones, el formato, en el caso de Japón ahora, que la temporada que viene empieza en la B-League Premier, una liga cerrada, en nuestro caso en Taiwán, que son ligas cerradas, pues igual también además te da una posibilidad de una estabilidad de trabajo. Yo llegué a mi equipo actual, a los Taoyuan Pilots, después de un año en Taichung, y ya tenía un contrato, era 3 años, con ciertas opciones de corte, pero con dándote una estabilidad. En Japón ves que los equipos apuestan directamente por 2, 3 años el mismo entrenador, tienen mucha más paciencia, siendo conscientes de que quizás las urgencias que nos hacen en Europa, de que puedes bajar de categoría dependiendo del equipo en la CB, la misma Euroliga, que no es raro el año en el que haya 6 entrenadores que empiezan la temporada y no la terminan, pues también es un poco una inestabilidad que ciertas veces viniendo a estos países, si encuentras también, porque hay como todo, puede haber dueños o presidentes mucho más volátiles, pero en cierto caso que puedan entender algo más. En mi caso, el dueño de mi equipo, la verdad es que me considero muy, muy, muy afortunado de haber caído aquí, porque es un empresario que fundó sus empresas desde cero, o sea, sabe mejor que nadie todo el tiempo que lleva el crear algo. Cuando llegué al equipo tuvo claro que teníamos que quitar a los veteranos, apostar por unos jóvenes. Esos jóvenes a día de hoy, el jugador más veterano en mi equipo como local tiene 28 años, porque él entendía que era la apuesta, era la de crear esta idea de la nueva generación, ¿no? Él cada verano, en vez de querer fichar a un veterano de 33 años, me dice, no, vamos a fichar al joven, que va a ser el que, pues bueno, también hay esas mentalidades que tiene mucha más gente aquí, que son empresarios, que ellos han creado su empresa de cero y eso les hace igual no correr tantas pistas, ¿no? Saber por experiencia de vida lo mucho que cuesta llegar hasta arriba. Pues sí, muy interesante lo que comentas. Luego hablaremos más sobre este tema que justo lo tenía pendiente de preguntarte. Pero antes de entrar a analizar un poco los éxitos recientes que has tenido bueno, en Taiwán, quería preguntarte cómo Mm. funciona exactamente para que la gente que no está tan habituada lo pueda entender en cuanto a sistema de competición. A ver, no lo va a entender nadie, porque hay una pelea aquí. Taiwán tiene ahora mismo un problema, porque como decía, el año 2020 llega la COVID. Los equipos taiwaneses solían jugar la Asian League, que era una liga que había en el este de Asia, en el sudeste asiático, una liga bastante bien organizada, llevaba años creciendo, tenía el soporte de Air Asia, la aerolínea que hacía que los equipos se moviesen y demás. Al llegar el COVID, países cerrados, Taiwán se ve con la necesidad de formar su propia liga profesional. Eso es el año 2020. Con no mucho tiempo forman 4 equipos la primera liga profesional. Año 2021 añaden 2 equipos más y había más empresas interesadas en tener equipo.
no les aceptan porque deciden que no podemos pasar de 4 a 8 de golpe o de 4 a 10 y dicen que quieren ir poco a poco, bueno, pues estos deciden crear otra liga paralela. Yo caigo en aquella liga paralela, además, curiosamente. O sea, primer año de un equipo, primer año de la liga. Estoy un año allí y desde el año 2021, paralelamente, hay dos competiciones. Hasta hace 2 años había como 6 equipos, 6 equipos. Y hace 2 años, en negociaciones de juntarse, bueno, son negociaciones en las que siguen peleados porque al final son dueños que quieren defender sus intereses y en vez de juntarse, explotan, unos se van a una liga, otros vienen a la otra y bueno, pues seguimos actualmente con dos ligas paralelas, nivel prácticamente diría que similar de unas a otras, ambas ligas compartimos jugadores en la selección nacional y bueno, entonces actualmente está la P-League, que es la competición en la que se creó el año 2020, la primera, que es donde está mi equipo, que es uno de los fundadores. A su vez, la P-League es la liga un poco más reconocida por FIBA. Eso hace que nosotros como campeones o subcampeones de la P-League el año pasado participemos en la East Asia Super League. Es una competición privada en la que juegan los mejores equipos de Corea, Japón, Filipinas, Mongolia, que se ha unido este año, Taiwán, más Hong Kong y Macao, siendo un poco el este de Asia. Y a su vez también está la Basketball Champions League que organiza FIBA, que porque Taiwán no tiene un ranking FIBA alto, nos hacen participar en la fase previa, que el año pasado pues perdimos la final de la fase previa con un equipo de Mongolia, pero jugamos con Malasia, Indonesia, está Tailandia, Hong Kong también compite. Bueno, eso ya te lleva a más todo el este de Asia unido el sudeste asiático, cosa que en la East Asia Super League no está. Pero bueno, eso es un poquito el mapa de esta zona de Asia, que hay ligas domésticas, más la competición internacional que abarca todo el este de Asia, que es la BCL, incluido el sudeste asiático, y el resto de Asia es West Asia Super League, que son los países, pues Líbano, Jordania, que acabas jugando luego una fase final de la BCL, que el año pasado jugamos también la fase final en Dubái, en la que perdimos en cuartos de final contra el equipo de Dubái, en el que bueno, tuvimos la mala suerte de perder a alguno de mis mejores locales lesionados en el torneo y no haber llegado mucho más. Pero en nuestro caso es un poco ese. La temporada pasada perdimos la final de la East Asia Super League contra el campeón de Japón. Este año hemos empezado la East Asia Super League con un partido, una victoria. Tenemos este próximo domingo de nuevo contra los filipinos, en el que bueno, pues seguimos peleando para, ¿por qué no?, ser el mejor equipo del este de Asia. Ahí os seguiremos, que como digo muchas veces es complicado por la distancia, pero al final, pues bueno, cuando tenemos entrenadores, ¿no? Que estáis haciendo un gran trabajo y que sobre todo pues podéis darlo a conocer, pues siempre creo que es también interesante, ¿no? Abrir la perspectiva a ver otro tipo de baloncesto y a conocer, porque además en tu caso, bueno, vienes de alcanzar 2 veces el reconocimiento a mejor entrenador de la liga y además a hacerte con el título. Un poco ¿cómo gestionas eso, Yurgi? Porque como dices, vale que sea otro país, vale que sea otras condiciones, pero evidentemente hay un gran mérito detrás de todo eso. Bueno, pues sobre todo lo gestiono siendo muy agradecido, porque tengo muy claro que al final sin los jugadores que tengo, sin el staff que tengo, yo no hago magia. Y sin el dueño que tengo, que es el primero que decide en muchos casos, el dueño de mi equipo es el general manager y es el que elige a los jóvenes porque le gusta ver el baloncesto de high school, ¿no? Sobre todo entendiendo eso y entendiendo que, pues como cualquier otro entrenador, he tenido momentos de pasarlo mal, que te echen, que es duro, de tener equipos que no ves que no funcionan y sentir un poco que aquí caí de pie, por decirlo de alguna manera, cuando entré en Taiwán, caí de pie, me han dejado trabajar, pero sobre todo sintiéndome muy agradecido porque pues igual el día de mañana no salen las cosas y hay que valorar mucho o disfrutar mucho momentos así, ¿no? Pero tengo claro que sin el equipo que yo tengo no podríamos estar así. Tengo la suerte de tener, pues para mí es uno de los mejores jugadores de Taiwán, es uno de los pocos o casi el único asiático que pelea de verdad en los rankings de anotación de las competiciones internacionales.
Normalmente están lideradas por los extranjeros. En nuestro primer partido de la EASL, 24 puntos, uno de los jugadores más importantes del país y muy buen competidor, como te decía, tiene 28 años. Eh, y como les he solido decir aquí a los taiwaneses, yo se lo he traducido un poco, pero con un burro no sacas un caballo de carreras de un burro. Si acaso haces un burro rápido, pero no un caballo de carreras, ¿no? Y bueno, yo creo que tengo la suerte de tener jugadores, sobre todo que han llegado con muchas ganas de aprender y que hemos podido ir trabajando y que a su vez también ellos me están ayudando a mí a ser mejor, ¿no? Pues porque, como tú bien has dicho, hemos ido mejorando cada año y esa presión de que habrá que mejorar algo, ¿no? Nos podemos relajar. Pues cada verano me lo tomo para pensar en el equipo, qué pequeño matiz darle, ¿no? Es cierto que es algo muy importante, que lo hemos hablado antes. Desde que llegué yo prácticamente mantengo el mismo núcleo de jugadores locales a los que tienen 3, 4, incluso 5 años de contrato. eh, y no es habitual eso en muchos equipos en España, ¿no? El ejemplo más claro reciente del éxito de la continuidad se llama Ivonne Navarro y Unicaja de Málaga, ¿no? Pues un poco ese ejemplo de construcción de equipo lo hemos podido hacer. He podido añadir que esta temporada va a ser la tercera temporada de dos de mis extranjeros. Uno es Alec Brown, bien conocido en España, y el otro es Trivion Graham, que llegaron hace 2 años y medio con la temporada empezada, llegaron al equipo, ¿no? Y se involucraron en el sistema y los hemos ido manteniendo. Claro, a partir de una base que ya has creado algo, cuando llega el 1 de agosto y vuelves la pretemporada y hay muchos conceptos que no tienes que meterlo, te permite crecer mucho más que cuando estás en primera FEP y de un año a otro cambias 8 tíos en el roster. Claro. Por ejemplo, eso también a los entrenadores nos ayuda muchísimo. Por eso también considero que hay algo más que simplemente pensar en mi único trabajo. Es el hecho de que somos un grupo de gente que estamos trabajando desde el primer día, desde hace ya, esta es nuestra cuarta temporada trabajando y prácticamente en estos 4 años el 70% del equipo ha ido creciendo con esos años, ¿no? Y este año hemos añadido simplemente un extranjero nuevo que ya conocía el país, bueno, dos porque ha habido una lesión en el camino y dos chavales locales nuevos. El año pasado añadimos solo un local nuevo y el resto vienen, ¿no? Yo creo que eso es también yo creo que puede ser una lección en muchos casos para la gente de las oficinas, ¿no? Que lleva un tiempo construir, pero como repito, pues por desgracia en Europa puedes perder la categoría o puedes no cumplir el objetivo del playoff o de clasificarte para una competición que hace que todo el día que todo el día haya una presión mayor que cuando dices, bueno, construyo ya en 2 años veremos cómo llegamos. Me parece muy interesante lo que dices. Justo aquí hablamos de eso mismo con Jordi Juste, que él nos comentaba que al final cuando sueles dar tiempo y confianza, ¿no? al trabajo que se hace día a día, que igual no se ven los resultados, pero que va poco a poco dando esa esperanza a crecer, pues los resultados lo más normal es que suelen llegar, ¿no? Igual no en 6 meses, pero igual sí en un año y medio. Y el caso de Ivonne creo que es exactamente justo lo que comentas. A ver, sí que es cierto que si todos lo hicieran, no funcionaría tan bien, ¿no? El sistema, ¿no? Pero cuando hay sitios en los que son muy volátiles y tú puedes mantener cierta continuidad, te va a dar una ventaja siempre. Y bueno, pues el ejemplo que estoy viviendo en mi equipo es el que te he dicho un poco, ¿no? Que tú cuando llegas el 1 de agosto, yo llevo ya 3 veranos, no jugamos exactamente los mismos sistemas, no hacemos todo exactamente igual, pero una base ya han cogido y hemos ido metiendo matices, ¿no? Es mucho más sencillo. E incluso añades un jugador nuevo antes de, aproximadamente como unos 10 días antes de nuestro primer partido de la EASL, tuvimos que fichar un americano nuevo que vino, pero claro, es que sus compañeros que ya han estado le ayudan mucho más fácil a integrarse, porque en un quinteto de 5 jugadores, 4 ya vienen jugando juntos. Entonces, su toma de decisión con 4 que ya funcionan más automático fue mucho más sencillo, ¿no? Entonces, Unicaja lo ha hecho, otros equipos por H o por B igual les gustaría hacerlo, no pueden. Siempre recuerdo escuchar mucho el caso de pues, Manresa con Chevy Puyol explicando, claro, yo sé, o Pedro Martínez. Yo sé que si ficho a uno y lo hace muy bien, se me irá. Y si no lo hace muy bien, igual tengo que buscar a otro para que me lo haga mejor porque tengo que cumplir objetivos, ¿no? Entonces, eso también hace que
en ligas como la mía, en la que digamos que a nivel económico todos pueden poner el mismo dinero casi, ¿no? Eh, pues haya una ventaja, ¿no? También es cierto que en muchos casos tienes que acertar con qué jugadores jóvenes metes en el equipo y por eso yo le doy, aprecio muchísimo al dueño de mi equipo, que es un enamorado del high school, patrocinador de un high school y que cuando me viene y me dice, yo, vamos a draftear a este chico, este tiene más potencial, tal, pues sabe también un poco por dónde va, ¿no? Muy importante lo que comentas, y es que antes, fuera de cámaras, me comentabas el caso de que cuando quieres fichar un jugador que quizás pues está más estabilizado en Europa, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? Traer a jugadores que puedan tener esa trayectoria. Bueno, en tu caso, como comentabas antes, tienes, por ejemplo, a Alec Brown, que es un jugador conocido para el aficionado ACB, pero bueno, como decías, no es tan sencillo, ¿no? Un poco esto, ¿cómo lo gestionas como entrenador en cuanto a la política de fichajes externos? A ver, la forma de ir al mercado es, básicamente dependes mucho de los agentes, porque son ellos los que en algún caso están dispuestos a que su jugador entre en un mercado o en otro. Es decir, deje Europa para ir a Asia, y eso lo hace un poco complicado. Hay jugadores que les piden, oye, quiero ir a Asia, quiero ir a Japón, quiero entrar en ese mercado. A mí me ha pasado el punto, pues el caso de Alec Brown, que has comentado, vino con nosotros cuando nos lo ofrecieron. Era también un punto en el que el propio jugador, pues bueno, después de ACB había estado en Ucrania, le tocó la guerra, y estaba un poquito, pues, oye, pues estoy dispuesto, ¿por qué no?, a ir al mercado asiático. En su caso, aceptar la oferta de Taiwán vino pues porque su padre, por motivos laborales, había viajado a Taiwán y le había dicho que el país estaba muy bien también, ¿no? Le hizo estar más abierto y de aquella ha querido seguir aquí y nosotros estamos muy contentos con él. Eh, Otros jugadores, me ha pasado el caso de Trivion Graham, que lo trajimos directamente de la NBA, pero más por casualidad, porque su agente nunca nos lo ofreció. Él estuvo en Brooklyn Nets y en Minnesota Timberwolves en la época en la que Pablo Prigioni fue asistente de Brooklyn y Minnesota. Yo fui a visitar a Pablo, le veía entrenar a Trivion, buscaba un 3-4, había descubierto que Trivion estaba ya de vuelta en la G League, que había caído de la NBA, y, oye, ¿tienes contacto con Trivion? Oye, me ha escrito y tal, pregúntale si quiere intentar venir a Asia o... Y era un jugador pues que con una trayectoria más o menos buena en NBA durante 3 o 4 años se encontraba pues que no sabía si seguir a nivel al extranjero. Bueno, pues vamos a probar Taiwán. Y aquí sigue y ayudándonos mucho, ¿no? Me ha pasado también querer preguntar por jugadores que he visto que están entre ACB y LEP, a ver si pueden venir aquí, alguno de ACB, y en algún momento el agente es el que, no, mira, de momento no valoramos ir a Asia. Entonces, ahí es donde, bueno, pues te tocan un poco esas cosas en las que yo intento buscar jugadores que hayan jugado en Europa, si han pasado por España mucho mejor, saber un poco de ellos o siempre que alguien haya entrenado con ellos y normalmente te ofrecen jugadores que el mercado de aquí es un poquito complicado porque hay jugadores que pueden estar jugando Líbano 3 meses que igual para los playoffs les pagan muchísimo dinero, un torneo en Qatar, Filipinas o Corea donde los salarios son muy altos pero a veces el periodo de trabajo es muy corto, no terminas de saber incluso por qué le han cortado. Y hay jugadores ya que entran en esta rueda de Asia, ¿no? Te comentaba antes Michael Eric, que estuvo en Taiwán, está ahora Ujú. jugando en Corea, estuvo jugando en Corea también antes. Jugadores un poco que pueden ir por estos mercados, ¿no? Me toca jugar recientemente, ahora voy a tener que jugar contra Ronda y Hollis Jefferson, que después de la NBA, pues ha jugado para Jordania, pero en Filipinas le pagan mucho, juega por Filipinas. A veces es un poquito, no es fácil, no es fácil. Por suerte, el que haya entrenadores que estemos por países asiáticos te ayuda a saber un poco mejor sobre ciertos jugadores que te pueden ofrecer aquí. Jugadores que vienen igual de Puerto Rico, México, también te los pueden ofrecer. Estuve hablando este verano con Jorge Lordui, que ahora ha vuelto a México, sobre algún jugador que me ofrecieron que había estado por allí. Tengo la suerte de conocer a algunos entrenadores argentinos que también se mueven por allí y bueno, pues intentas ayudarte, pero ya te digo que los propios agentes y los jugadores son los que no, mira, para este mercado está este jugador y no siempre ese jugador de Europa
te viene a Asia cuando tú quieres. Va a venir igual cuando ya ven que en su mercado europeo, pues de Eurocup, en el que los salarios están aquí, ya no llego a esto, pues antes de ir a un equipo bajo de ACB, en Asia gano más dinero, pues están dispuestos a venir. Entonces, bueno, es medir un poco eso. Muchas veces te los ofrecen ya cuando son un poquito ya mayorcitos Claro, y ya es cierto que tienen mucha calidad. Este año, mira, este año ha entrado en Taiwán, ha vuelto de vuelta a Marco Todorovic, que estuvo unos meses el año pasado, o incluso Trey Tompkins, ha fichado también en un equipo en Taiwán, ¿no? Pero son jugadores ya en los 35 o 36, que bueno, pues que tienen mucha calidad, que lo pueden hacer bien, pero igual no para ser todo lo determinantes que nosotros buscamos, que por ejemplo buscamos un perfil un poquito más joven, por dinámica de equipo y sobre todo por perspectiva de poder tenerlo 2 o 3 años, ¿no? claro. Como fue el caso de Alec, que ya tiene 33 años, creo treinta y yo, tres y vino con 30, 31, y entonces, claro, eso te permite saber que si lo está haciendo bien, le puedes sacar más años, ¿no? Ya está en un nivel físico bueno y lo puedes tener los suficientes años para que en el sistema del equipo sea más fuerte y más integrado. Así que no es fácil a veces el que encontremos lo que queremos. Y llevándolo al plano más personal, ¿cómo es la vida en Taiwán, Jürgen? Pues la vida en Taiwán es muy fácil. La vida en Taiwán es un país en el que la gente es, pues como se suele decir, friendly country. Eh, en muchos aspectos es muy sencillo. A ver, hay cosas que a mí cuando voy en verano ya, después de muchos años por aquí, de repente estoy, pero es domingo. Ah, no, que está cerrado el supermercado. Aquí abren todo, todos los días. Tienes el 7-Eleven, el Family Mart, las convenience stores que se llaman, que hay por el este de Asia, 24/7, muy sencillo. Poder comer en la calle a nivel de precio y de calidad de comida es asequible. Afortunadamente el inglés se puede utilizar bastante bien, porque llevo aquí 4 años y el chino, desde el washi, es quién soy, yo soy y cosas así, muy complicado, muy complicado. Eh, entonces el nivel la calidad de vida y la facilidad de vida es fantástica. Tuve a mi madre hace 2 años, que no habla inglés, con su móvil, con el traductor, y, y la gente te intenta ayudar y la verdad es que muy bien. Y hay que unirle el nivel de seguridad que tiene, ¿no? El que, bueno, pues en cualquier cafetería te puedes ir al baño, dejas el ordenador en la cafetería, te vas al servicio y igual no tienes que estar pendiente de controlarlo, de ir por la calle a la noche, de la seguridad que hay, de que no haya prácticamente ningún tipo de violencia, ni de hurtos, ni robos, ni nada. Yo creo que esto en el este de Asia en general es algo muy de agradecer, ¿no? Incluso países en los que eh, el nivel económico no sea alto, como es Indonesia, y estés por las calles de Yakarta y no sientas ningún tipo de inseguridad, pues hace que estar aquí sea una buena decisión de vida también, ¿eh? Una buena experiencia de vida. Totalmente. Quería preguntarle también por lo que se conoce un poco, ¿no? Por la soledad del entrenador. Al final, pues bueno, sí que es cierto, como dices, que llevas ahí un tiempo y seguro que has construido pues también relaciones con gente del club, del propio país, ¿no? Pero un poco, ¿cómo gestionas estando fuera de casa, ¿no? Aunque evidentemente dentro de tu propio círculo cercano lo puedas tener también, esa soledad del entrenador, ¿no? Sobre todo en un escenario de máxima presión en el que vive el entrenador cuando al final tiene tan buenos resultados y es imposible conseguir algo mejor. Bueno, a ver, en mi caso, mis 2 primeras temporadas tuve los 2 primeros años un asistente español. Eh, el primer año tampoco no le conocía mucho de antes, no tenía mucha relación con él. El segundo año, pues tuve algo más relación con la persona que hoy vino conmigo, con Diego, que es actualmente entrenador asistente del COP de Orense, él está allí. Eh, pero tampoco teníamos vida diaria juntos, es decir, teníamos una vida profesional, y los dos entendíamos que tenemos que tener nuestra vida un poco apartada, hacer tu vida, y esto hoy en día, que es el teléfono móvil, que tiene cámara de vídeo, puedes hacer videollamadas, yo creo que hace que la soledad sea menos soledad, ¿no? Al final también estamos algo solos, eh,
y es aprender a vivir con ello. Yo creo que nos hacemos un poquito a esa vida, a otro ritmo más distinto quizás del que puedes tener en España, en el que la socialización diaria es mayor, pero yo creo que al final nos hacemos ya el trabajo así. Yo tampoco he tenido mayor problema, ¿eh? Es verdad que al final, pues bueno, pues llevo ya un tiempo aquí, tengo amistades en Taiwán, de vez en cuando me voy a cenar con gente que conozco a través del equipo y demás. Bueno, yo creo que eso también con el tiempo se hace, pero es aprender a convivir con eso. La soledad del entrenador, yo creo que hasta en tu casa, con tus amigos en la puerta de al lado, cuando los resultados no vienen, sufremos la misma soledad. Pero también tenemos que poner que a veces yo mis amistades las tengo si entreno en San Sebastián. Si entreno en Coruña, no tengo a mis amistades como no las tengo en Taiwán. A mi familia la sigo teniendo, es decir, vale, no la tengo a 4 horas en coche, la tengo a 16 horas en avión. Pero hay un punto en el que sí, por eso te decía que sigues teniendo esa soledad que es más de tu trabajo, de los apoyos que tengas, y la soledad del entrenador yo creo que viene más marcada por el grupo de trabajo que tengas contigo que realmente a la distancia a la que estés de tu familia o de tus amistades. Porque igual en algún caso incluso estando en casa y teniendo a tus amigos y viéndolo todos los días, igual es lo peor que te puede pasar. Si te preguntan del equipo, es lo mismo. Pues mejor dar un paseo a solas sin que nadie te pregunte del equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la soledad del entrenador para mí va más si encuentras el grupo de trabajo en el que no te hagan sentir tú tan solo con todo lo que haces y que sea verdaderamente un grupo de trabajo. Yo creo que en mi caso en Taiwán, con el grupo de trabajo de entrenadores que tengo, pues siento que hemos intentado crear un buen grupo. Entonces, te digo, yo creo que incluso estando en Vitoria, que lo tengo a 1 hora de San Sebastián, cierta soledad se mantiene, ¿eh? ¿Tú recomendarías, Jurgi, a los entrenadores españoles que, bueno, quizás quieran probar otra experiencia fuera de España para poder también, pues, crecer, ¿no? Vivir otro tipo de situaciones? ¿Recomiendas probar la experiencia de, si les llega la oportunidad, claro, de ir a Taiwán o otro país asiático? Sí, evidentemente yo no voy a no recomendar algo en lo que estoy a gusto. Si no, llevo ya aquí unos años y he firmado muy feliz una extensión de contrato porque me siento yo bien. Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno, de cómo lo gestiones. Puede haber alguno que se le pueda hacer muy largo estar tan lejos de la familia, otros no. Mira, yo creo que muchas veces nos suelen preguntar a los entrenadores, o a mí me han preguntado, ¿tú querrías volver a España? Yo no depende de lo que yo quiera, depende de quién me quiera como entrenador. Yo si quiero ejercer mi profesión, tengo que estar dispuesto a ir a donde me quieran. Yo luego pondré la condición de, pues, ¿qué valoro más? Si tengo dos ofertas, la de un país, la de otro país, la de la familia más cerca, la de la familia más lejos, la de este dinero aquí, estas condiciones allí, ¿no? Pero al final recomendar la experiencia de salir a todo el mundo, a todo el mundo, por, por experiencia humana. O sea, incluso si a ti como periodista te ofrecen ser periodista en Francia, que no queda tan lejos, te diría vete, pues porque aprenderás cosas que te van a servir seguro el día de mañana en otro sitio, porque cada país, cada sitio es diferente. Lo mismo que cada club en España es diferente y de cada club en el que está un entrenador aprende, pues yéndote a otros países más. Y yo creo que siempre va a ser positivo el tomar estas experiencias y nos va a hacer mejores entrenadores y en mi caso espero y intento que también haga ser mejor persona el haber vivido en diferentes países. Y para terminar, Jurgi, siempre preguntamos por alguna anécdota, alguna vivencia que no sea tampoco pues comprometedora con nada ni nadie, pero ¿tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño o gracia de esta experiencia que has tenido en Taiwán? Bueno, igual, mira, la más graciosa es que mi nombre ha desaparecido en este país directamente. Empezaron un poco con el Caminos, porque claro, decir Yurgi, que tiene una R imposible, y bueno, hasta me lo tomé ya con cariño, y habitualmente aquí
es muy curioso cómo al jugador americano le achinizan, lo convierten al chino su nombre. Alec Brown le llaman Bolan. Bolan es marrón. O sea, Claro. traducen, había un jugador que era Rice y le llamaban Remu, que es como se dice Rice, ¿no? Y en mi caso ya nadie sabe ni mi nombre, yo soy Kaatson, que es algo así como el entrenador K, porque Caminos les parecía muy largo y en las ruedas de prensa los periodistas ya me han cambiado el nombre. Entonces en mi Instagram decidí poner también el Kaatson, las letras chinas con mi nombre, pues porque bueno, me lo tomé también como un poco un punto de, pues bueno, ¿no? De cariño de que, oye, pues me han puesto mi nombre chino, ¿no? Jolín, comentabas ahora justo la rueda de prensa, que muchas veces, pues bueno, los periodistas es verdad que buscan ese resultadismo, ¿no? También esas visualizaciones en algunos puntos, y sí que son un poco más complejas para el entrenador. ¿Cómo son? Ahora que lo preguntas justo, me parece interesante la rueda de prensa en Taiwán, un poco, ¿cómo las percibe el entrenador? Eh, yo creo que ya, a ver, ha habido periodistas ya que me conocen, se han dado cuenta que a veces les gusta, ya sabes, un poco la salsa rosa, depende que van. Ya me conocen, han visto cómo les respondo, no les gusta, pues porque bueno. Y sí que es verdad que habitualmente cuando llego a la rueda de prensa y me dan la valoración, intento darles una valoración lo más extensa posible porque hay momentos en los que no sabes, parece que les da miedo preguntar, no tienen claro. Recientemente ha habido ruedas de prensa que son en directo y cuando son en directo parece que no quiere preguntar nadie, parece que les cuesta, pero bueno, sí que es cierto que tuve en mi primer año alguna que me parecía un poquito... eh, había una periodista que era demasiada salsa rosa, buscando demasiado no sé si el clickbait, llamémosle un poco esto, ¿no? Esa respuesta que, eh, y mi relación con esa periodista ha mejorado mucho a raíz de que un día le corté de sano, de no, pero o sea, es que no hay manera de que estés con esto, pues porque eh, atacaba un poco a mis jugadores, ¿no? En algo que al final era un poco más marcado por las redes sociales, por los aficionados, que ya sabes cómo, bueno, a raíz de eso hubo un momento que le dije, pero no, los aficionados, no, tú tienes que preguntar lo que tú creas y si vas a atacar a mi equipo, yo voy a defender a mi equipo a muerte. Así que prepárate. Claro. Así que, pero bueno, pero curiosamente a raíz de eso es verdad que tengo mejor relación y ha llegado a decirme que se sorprende de que a veces joder, te das unas respuestas que no dan otro. Yo voy a defender a mi equipo y, y lo voy a defender. Pero bueno, bastante, yo creo que cada vez más calmado y un poquito, bueno, es verdad que la situación con nuestro equipo es bastante estable. Igual en otros equipos, pues las preguntas son un poco distintas, pero tampoco lo sigo mucho. Yo creo que con la estabilidad que tiene el equipo a día de hoy no sé, son sencillas. ¿Qué objetivos te marcas a futuro, Yurgi? Como decimos, es muy complicado siempre, ¿no? Pues poder mejorarlo, pero en cuanto a objetivos personales, de desarrollo del equipo, ¿qué objetivos te marcas a futuro? O bueno, a futuro me refiero, a partir de esta temporada tan ilusionante que empezáis. Eh, Tratar de mejorar cosas. A nivel del equipo, tengo ciertas cosas en defensa que hemos querido hacerlas un poquito más agresivas por el tipo de equipo que tenemos, que espero que podamos hacerlo. En ataque, uno de los objetivos es pues, mejorar un poco más la actividad de juego sin balón y cierto spacing, adaptarnos un poco mejor. Bueno, yo creo que tenemos que poner pequeñas cosas así, porque a nivel personal yo no me puedo poner ninguno. Tengo la suerte de contar con un grupo de jugadores que el año pasado ellos desde el día uno hablaron, queremos ser campeones, queremos ser campeones. Ellos tienen claro que en la East Asia Super League, que perdimos la final, como te he dicho, con Hiroshima, quieren, quieren algo más, pero tampoco hablamos de ello porque sí que es verdad que, bueno, yo he intentado siempre el vivir un poco con el objetivo corto, hay que mejorar esto, hay que centrarse en esto, eh, centrados en que cada partido, cada vídeo de postpartido, y estamos haciendo esto mal, vamos a corregirlo y no mirar mucho más allá, porque a veces si igual miramos mucho el horizonte, nos chocamos con la piedra que tenemos debajo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir un poquito construyendo siempre con ese paso a paso y
Y bueno, pues en la cabeza siempre tengo ideas de cómo podemos hacer algo más, pero siento que tenemos que asentar más básicos e intentar crecer. Tengo un objetivo claro y es que he añadido dos nuevos jugadores jóvenes al roster y de alguna manera son jóvenes que tienen calidad y que tenemos que meterlos, involucrarlos, mejorar nuestra rotación y que eso nos haga ser nuestro equipo. Os seguiremos seguro desde el canal. ¿Se puede ver por alguna red social, alguna plataforma aquí en España los partidos o no? Pues la P-League se ve en YouTube directo, gratis. La East Asia Super League, el Facebook de la East Asia Super League ofrece los partidos en directo. El año pasado estaban en DAZN, pero este año todavía me dijeron que están buscando un poco qué plataforma en Europa y los dan a través del Facebook. Y la BCL Asia, si no recuerdo mal, se llegaba a ver en YouTube también en Europa. Así que gratis. Así que mira, en ese No tenéis caso excusa, ¿eh? Los que nos es estéis bastante viendo, no fácil, tenéis es bastante excusa. fácil. Mi familia está encantada porque los pueden ver, o sea que, así que nada. Sí que alguna cosa, la East Asia Super League para verla por YouTube, necesitas una VPN, tal, pero bueno, eso ya lo dejo porque al final los más cercanos, cuando les interesa, lo preguntan y lo arreglamos. Pues desde aquí, como te digo, os seguiremos. Espero que la gente que haya podido conocer también pues, cómo es tu experiencia en Taiwán, pues te pueda seguir. Y nada, yo creo que como te digo, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, poder conocer que en otros sitios, en otros países de los que no se habla tanto, también hay baloncesto. Y bueno, un placer tenerte con nosotros. Nada, gracias a ti porque tomes tu tiempo para presentarnos a todos los que andamos fuera, como presentarte al bueno de Arturo Álvarez, al que le conozco hace muchos años, y seguro que encontrarás más entrenadores a los que poder presentar un poquito en tu programa. Pues seguro que sí. También en comentarios podéis dejar no solo entrenadores, sino también jugadores, profesionales vinculados al mundo del baloncesto que desarrollan su labor fuera de nuestras fronteras que queráis que estén por aquí. Y nada, Jürgen, también agradecerte a ti tu disponibilidad, tu tiempo, desearte mucha suerte y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Un saludo. A ti, muchísimas gracias.